Estabilidad de taludes. Método de las dovelas. Docente, ingeniero Denis Calderón, presentado por Anthony Calla. Cuando un talud implica riesgo de inestabilidad, es necesario realizar diferentes métodos o medidas de estabilización. El objetivo de las medidas de estabilidad de un talud conlleva al aumento del factor de seguridad. Esto se consigue al disminuir las fuerzas desestabilizadoras o también aumentando las fuerzas estabilizadoras. Para ello se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: el comportamiento y propiedades geomecánicas del terreno, los mecanismos y tipos de roturas. Se debe incluir la velocidad, dirección del movimiento y la geometría que tenga la rotura. Todos los factores geológicos, hidrogeológicos y otros tipos de factores influyentes en la inestabilidad de un talud. Además, se debe definir las propiedades y parámetros geotécnicos de los materiales. Para ello se llevará a cabo estudios geológicos, hidrogeológicos, reconocimientos in situ, que se debe complementar con ensayos geotécnicos de laboratorio. Los métodos de estabilización de taludes. Dentro de los métodos de cálculo encontraremos los métodos de equilibrio límite y los métodos de cálculo en deformaciones. Los métodos de equilibrio límite se dividirán en métodos exactos y en métodos no exactos. Y los métodos no exactos serán los métodos de dovelas y la estabilidad global a la masa del terreno. En este caso, nuestro método será un método aproximado, que viene a ser el método de Bishop simplificado. El método simplificado de Bishop es uno de los métodos más utilizados actualmente para el cálculo del factor de seguridad de taludes. Aunque el método solo satisface el equilibrio de momentos, se considera que los resultados son muy precisos en comparación con el método ordinario. Aunque existen métodos de mayor precisión que el método de Bishop, las diferencias de los factores de seguridad calculados no son grandes. El método de Bishop nos servirá para poder hallar los factores de seguridad cuando la superficie de la falla sea circular. Este asume que todas las fuerzas de cortante entre dovelas son cero, reduciendo el número de incógnitas. La solución es sobredeterminada debido a que no se establecen condiciones. En el gráfico podemos observar una parte de la dovela, en el cual observamos las fuerzas en X y en Y que actúan sobre esta. W vendría a ser el peso de cada dovela, y E vendrían a ser los esfuerzos de empuje por ambos lados. Bishop nos indica que el factor de seguridad será igual a 1 sobre la sumatoria del peso de cada dovela por el ángulo de radio. Todo eso multiplicado por la sumatoria de la cohesión por la base de la dovela más el producto de el peso de cada dovela menos la presión de poros por la base de dovela multiplicado por la tangente del ángulo de fricción multiplicado por la secante del ángulo de radio dividido entre 1 más el tangente del ángulo de fricción por el tangente del ángulo de radio, todo eso sobre el factor de seguridad. Como el factor de seguridad aparece de modo implícito, ha de obtenerse mediante un proceso iterativo que suele converger rápidamente. La simplificación asumida por Bishop hace que este método no cumpla el equilibrio de fuerzas horizontales. Nosotros desarrollaremos el siguiente ejercicio. Calcular el factor de seguridad para un talud de 20 metros de alto, con 2 veces la horizontal y una vertical, formando un ángulo de 26,57 grados de inclinación y la superficie de falla mostrada en la figura. El centro de la superficie de falla se encuentra en las siguientes coordenadas: 35.1,55, que concuerda con las coordenadas de pie del talud, 20,20, y un radio de 38.1 metros. El peso específico del suelo es 1,7 kN sobre metro cúbico,
La resistencia al corte del suelo asumida como la cohesión vendrá a ser 15 kN sobre metro cuadrado y el ángulo de fricción será de 20 grados. Para comenzar, requerimos conocer la cohesión del suelo, el peso específico del suelo, el ángulo de fricción y la altura del talud. Como segundo paso, dividiremos el suelo de dovelas. Nosotros, teniendo ya el radio, podremos obtener la longitud de falla del deslizamiento. La masa de deslizamiento se divide en 10 tramos, uno de cada 5 metros de ancho, teniendo como base de cada dovela 5 metros. Procederemos a hallar las alturas promedio de cada dovela. En este caso, nosotros usamos la ayuda del AutoCAD para poder hallar la altura promedio de la dovela número 1, dándonos como resultado 2 metros. Calcularemos el área de cada dovela. Como sabemos, la altura promedio de la dovela 1 es de 2 metros y la base es de 5 metros, dándonos como un resultado 2 metros por 5 metros, 10 metros cuadrados. Ahora calcularemos el peso de cada dovela. El peso de cada dovela será nuestra área por el peso específico. Nuestra área obtenida nos salió 10 metros cuadrados, que lo multiplicaremos por el peso específico, que es igual a 1,7 kN sobre metro cúbico, dándonos un resultado de 17 kN sobre metro. Mediremos el ángulo de inclinación de la base de la dovela. En este caso, para nuestra dovela 1 nos salió 19,2 grados. Porque hallamos nuestro centro de rigidez y a partir de ese punto, tanto para la dirección x positivo como x negativo se ha asumido el signo correspondiente. Calcularemos la fuerza de la tangente, que viene a ser el peso por el seno de alfa. Alfa es el ángulo obtenido anteriormente. Se hace el cálculo de este término para cada una de las dovelas, con el fin de obtener la sumatoria de la fuerza tangente de todas las dovelas. Para la dovela 1 multiplicaremos su peso obtenido por el ángulo obtenido, 17 por seno de menos 19,2 grados, dándonos un resultado de 5,59. Procederemos a hacer el mismo cálculo para todas las dovelas y luego hallaremos la sumatoria, que nos da un resultado de 290,31. Calcularemos la presión de poros en la base de la dovela. Se calcula la presión de poros en la base de la dovela con la siguiente ecuación. Presión de poros es igual al peso específico del agua por la altura promedio del nivel freático por la base de la dovela. La altura promedio del nivel freático se puede medir utilizando el software AutoCAD. Para este ejemplo, la presión de poros en la base de las dovelas es 0, ya que no cuenta con nivel freático. Cálculo de las fuerzas resistentes para cada dovela. Hallaremos la cohesión, multiplicando la cohesión por la base de la dovela, en este caso 15 por 5, dándonos un resultado de 75, y la fricción de igual manera, que vendrá a ser el peso menos la presión de poros por la tangente del ángulo de fricción. Como sabemos, nuestra presión de poros es 0, así que solo multiplicaremos 17 por el tangente del ángulo de fricción, que es 20, dándonos un resultado de 6,19. Ahora sumaremos las fuerzas resistentes para cada dovela. Para la dovela número 1 tendremos que la cohesión por la base de la dovela, que es un valor que ya obtenimos anteriormente, que viene a ser 75, todo eso más el peso menos la presión de poros, que viene a ser 0, por la tangente del ángulo de fricción. Simplemente los valores que obtuvimos anteriormente. 75 por 6,19, dándonos un resultado de 81,19. Este paso lo realizaremos con todas las dovelas y obtendremos la sumatoria correspondiente, que nos dará un resultado de 1068,66. Ahora calcularemos un factor de seguridad aproximado. El factor de seguridad aproximado vendrá a ser igual a la sumatoria de la cohesión por la base de la dovela más el peso
menos la presión de poros, multiplicado todo eso por el ángulo de fricción. Todo eso dividido por el peso por el seno del ángulo de radio. Y nuestro factor de seguridad aproximado será 1068.66, que es el valor que obtuvimos anteriormente, entre 290,31, que también ya lo obtuvimos. Nos da que nuestro factor de seguridad aproximado es 3.68. Ahora calcularemos el factor de seguridad. Con el factor de seguridad aproximado se escoge un factor de seguridad ligeramente superior a este, para una primera iteración para hallar el multiplicador. En este caso se toma como factor de seguridad a 3,8 y se calcula el multiplicador para cada dovela. Para la dovela 1 tendremos que nuestro factor de seguridad viene a ser de 1.09. Luego este valor se multiplica por la suma de las fuerzas resistentes y nos dará 88.82. Se hallará la sumatoria total de todas las dovelas, dándonos como resultado 1205.01. Y por último, el valor anterior se divide por la sumatoria de la fuerza tangente. Para hallar el factor de seguridad. El factor de seguridad obtenido es 4,15, por lo cual este valor lo obtendremos para hallar una segunda iteración. Si en la segunda iteración el factor de seguridad también nos sale 4,15, no es necesario realizar una tercera y nos quedaremos con este valor. En la siguiente tabla de resultados podemos observar los pasos realizados anteriormente. Tenemos el ancho de las dovelas, tenemos la altura, que la obtuvimos gracias al AutoCAD, tenemos el área, que viene a ser la multiplicación del ancho por la altura, tenemos el peso de cada dovela, que es el peso específico por el área, tenemos el ángulo, que lo obtenimos con la ayuda del AutoCAD, hallamos el seno del ángulo, luego hallamos el seno del ángulo multiplicado por el peso, obtenemos la cohesión. HW viene a ser nuestra altura promedio del nivel freático. En este caso nuestro ejercicio no cuenta con nivel freático, por eso asumimos que es 0. V viene a ser la presión de poros, pero como no tenemos nivel freático, todo se convierte en 0. Luego hallamos la diferencia entre el peso menos la presión de poros. Luego hallamos la fricción. Y así obtenemos para nuestro ensayo número 1 un factor de seguridad y para nuestro ensayo número 2 otro factor de seguridad. Como nosotros obtuvimos un factor de seguridad de 4,15 en el ensayo 1 y en el ensayo 2, ya no es necesario realizar una tercera iteración, quedándonos con este valor como nuestro resultado final. Gracias.